Hola a todos, esta es una grabación más que vamos a hablar en este caso de las escalas. Es una grabación para la asignatura de técnicas e instrumentos de pedagogía, de segundo de pedagogía en la UNED. Bueno, lo que vamos a hablar son de los diferentes tipos de escala. El primer tipo de escala, que las escalas son aquellas formas que tenemos de medir actitudes. Las actitudes son variables de tipo cualitativo, que no se representan numéricamente, son representadas por medio de adjetivos, de nombres, de categorías, y por lo tanto no podemos cuantificarlas directamente. Para poder trabajar con ella busco escalas, busco valorarlos en escalas, y eso será el tema que vamos a ver a continuación. Hay muchos tipos de escala. Los principales son los que vamos a ver nosotros, que serían la escala Likert, la escala Thurston, la escala Guzman y la escala Osgood o de diferencia semántica. Son 4 tipos diferentes de escala. El primero que apareció fue la escala Thurston en 1928. No va a ser la primera de la que vamos a hablar. La primera que vamos a analizar matemáticamente va a ser la escala Likert, que es la más sencillita de todas. Pero vamos a empezar a introducir esta escala Thurston. Esta escala Thurston, como ya dije, la inventaron en 1928 y es especialmente complicada. No es complicada a la hora de entender, ni a la hora de trabajar un poquitillo, pero sobre todo es complicada a la hora de crearla. ¿Por qué? Porque para crear esta escala se basa en una idea, que es que vamos a crear toda una serie de ítems que me permitirán medir una actitud. Pero claro, hay ítems que hablan más de la actitud y ítems que hablan menos de la actitud. O sea, hay ítems que me permiten conocer más una actitud. Si yo, por ejemplo, hablo de la reinserción, la pregunta ¿estás en contra de la pena de muerte? Me habla más de la reinserción, porque si creo en la reinserción no podré estar a favor de la pena de muerte. Pero si yo pregunto, ¿le darías una segunda oportunidad a tu novio si te engaña? Realmente eso puede tener que ver con la reinserción, pero de una manera muy fugaz, ¿vale? Por lo tanto, habrá preguntas que analicen más el tema en cuestión, la actitud en cuestión, y por eso, si las contestas adecuadamente, o sea, con un sí, tendrás una nota mayor porque me está indicando con más claridad que tienes esa característica que o en otros casos, ¿no? Bueno, ante esta situación, ante que cada ítem vale de forma diferente, Thurston se planteó el problema de que él no podía ser el que crease el ítem y además de crearlo, evaluarlo. Eso sería como un poco así, ¿no? Entonces, para evitar este problema, lo que decidió hacer es que un grupo de jueces, una muestra que a él denominó de jueces, que no era más que un grupo de entre 200 y 300 personas a los cuales les ponía delante los ítems y les decían: estos ítems intentan medir la actitud reinserción, la actitud amor, la actitud amistad, estrés. ¿Hablan mucho o hablan poco de esta actitud? Y serían los jueces los que tienen que analizar y darle una puntuación dentro de una escala. Escala Thurston, que sería del 1 al 11. Bueno, yo os he hecho un pequeño resumen de lo que sería la teoría de la escala Thurston. Ahora vamos con la Likert. Ya vemos que la escala de Thurston seguramente sea muy complicada de calcular. ¿Por qué? Porque voy a tener datos a mogollón. Vamos a tener más de 200 datos, porque los jueces son entre 200 y 300 datos. Entonces, para trabajar eso va a ser bastante complejo. Por lo tanto, yo necesitaría una escala más fácil, más sencilla. Y eso mismo pensó Likert. Likert vio la utilidad de la escala de Thurston, pero consideró que era demasiado difícil. Y ante esta situación llegó a considerar una escala más sencilla y así creó la escala Likert. Esta escala Likert lo que considera es que cada ítem valdrá lo mismo, ¿vale? Cada ítem tendrá la misma puntuación y nos acercará lo mismo a la actitud.
y es el individuo el que dice la puntuación que se merece dentro de cada ítem. Así, cada ítem te puede dar puntuaciones que van según la original, la escala original de Tours de Likert. Para Likert la actitud puede ser de 1 a 5, donde 1 es nada favorable y 5 es muy favorable, ¿vale? Y tú escoges cuánto de esa actitud tienes en ese ítem de 1 a 5. ¿Estás muy satisfecho o poco satisfecho con la enseñanza que imparte la UNED? Y tú valoras de 1 a 5. Ya, esa sería un ítem. Otro ítem podría ser, ¿te gusta cómo son los exámenes de la UNED? Valórelo de 1 a 5. Así iríamos poniendo ítems que cada individuo escogerá su puntuación y la nota total del individuo será la suma de las puntuaciones de cada ítem. Por eso es una escala sumativa. Ya hemos entendido una parte más de esta Likert. Esta Likert nosotros decimos que se trabaja con valores de 1 a 5 en la tradicional, pero hoy en día realmente ya no se utiliza esta división de 1 a 5, se utiliza otro tipo de numeraciones, por ejemplo, de 1 a 6 o de 0 a 9. Suelen ser números pares. ¿Por qué? Porque si trabajamos con números pares, actitudes pares, yo no voy a tener un valor intermedio, porque si trabajo con 1 a 5, donde 1 es nada favorable y 5 es muy favorable, habrá un número 3 que es un número intermedio, donde el individuo no se moje. El individuo no decida ni a favor ni en contra de la escala. Y después de muchos años, estudios psicológicos, se ha llegado a la conclusión que hay individuos que, sabiendo que su actitud es contraria a la de la mayoría, para no mojarse y no ser excluidos, acaban escogiendo una actitud intermedia, donde no dan a entender su posición. Entonces, si eliminamos esta actitud intermedia, se tendrán que mojar por arriba o por abajo los individuos, aunque sea poquitito, pero algo se tendrán que mojar. Y por lo tanto, podremos diferenciar más sus características. Bueno, esta es la idea básica de la escala Likert, donde yo puedo saber la nota total que sacará cada uno de los individuos sumando la puntuación que ha escogido en cada ítem. Pero a nosotros lo normal no es que me pregunten la nota total, sino que a mí lo que me preguntarán es el valor escalar, el valor escalar o la nota en escala que tiene el individuo. O sea, qué nota habrá sacado, qué puntuación tiene en la escala de 1 a 5, de 0 a 9 o de lo que sea, ¿vale? Este individuo en la escala. Para ello, yo lo que hago es poner en relación el total, la nota total que ha sacado, con el máximo de la escala posible y el máximo total que podía haber sacado de puntuación. Por medio de una regla de 3, como ahora veremos en un ejemplo, sacaremos el valor escalar, que es la puntuación en escala que tendría un individuo y que en el fondo es lo que a mí me interesa. Hay veces que me puede interesar mirar no el valor escalar, sino en cuál es la posición en un ítem concreto de un individuo, o comparar a la posición de un individuo en varios ítems diferentes, o simplemente comparar posiciones de individuos. Para ello no es habitual que se comparen los valores escalares. Lo que se suele hacer es utilizar una puntuación que es típica de comparaciones, que es la puntuación típica. Puntuación típica que hemos estudiado en el tema 4. Puntuación típica que era la nota menos la media partido la desviación típica, y que me enseñaba en qué posición de la campana de Gauss se encontraba un individuo. Si estaba en el punto medio, sacaba un 0, ¿vale? De puntuación típica. Si estaba por encima de la media, tenía una puntuación típica positiva, y si estaba por debajo de la media,
tenía una puntuación típica negativa, y con eso yo podré comparar a varios individuos, a los individuos en una escala, comparar a dos individuos diferentes o comparar a un mismo individuo en varios ítems. Eso a elección del investigador, de lo que me pregunte el ítem, la pregunta del examen. Otra cosa que nos pueden preguntar a la hora de estudiar la escala Likert es cómo comprobar si un ítem es bueno o es malo, un instrumento es bueno o es malo, mejor dicho. Para saber si un instrumento es bueno o es malo, yo lo haré por medio del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach que hemos visto en ejercicios anteriores, donde lo que yo tenía que hacer era calcular la varianza de cada uno de los ítems y sumarla y ponerlo en relación con la varianza total del instrumento. Una vez que he calculado las notas totales de cada individuo, le hago la varianza y eso lo relacionaré con una fórmula que aparece en el formulario, donde nos hablarán de unas n's, ¿vale? La n que nos aparece en esta fórmula no es sino que el número de ítems. En este caso, la n del alfa de Cronbach no representa el número de sujetos, representa el número de ítems. Ya os he comentado en múltiples ocasiones que el problema que veo yo fundamental es que la n en cada fórmula, en cada tema, significa una cosa diferente. Y eso nos puede complicar un poco la vida. Pero bueno, vamos a seguir entonces trabajando. Para ello, lo que he decidido es coger aquí un examen. Tenemos aquí un examen y vamos a analizar las preguntas que me hacen en este examen para poder ver qué es lo más habitual que me pregunten. Así empezaremos. Un grupo de pedagogos está construyendo una escala tipo Likert sobre la actitud hacia la tolerancia entre compañeros. El resultado para 10 estudiantes de los ítems de la escala es, y aquí tenemos 10 estudiantes y 5 ítems. Y la primera de las preguntas es, ¿cuál es la puntuación del sujeto 1 en la escala? Bueno, voy a coger todo esto de aquí, lo voy a copiar y lo voy a abrir en un Paint, básicamente porque me es más fácil a mí escribir en un Paint. Entonces, vamos a mirar el sujeto 1, cuál es su valor en la escala. El sujeto 1, para saber su nota en la escala, lo primero que tengo que saber es su nota total. Su nota total se sabrá sumando la puntuación de cada ítem. Los ítems podía darse a sí mismo al individuo una puntuación de 1, no, en este caso no me acuerdo si era de 1 a 5, no, de 0 a 9, a 10, no dice nada. 5 ítems, como no nos dice nada, doy por hecho que es una escala Likert tradicional y los puntos posibles van de 1 a 5. Ojos que no ven, no sabemos lo que es, vamos a pensar que es la tradicional. Entonces, el máximo de puntuación será de 5 en cada ítem. Yo voy sumando lo que ha decidido el sujeto número 1 en cada uno de los ítems. 5 más 5, 10, 11, 12, 13, 13 y 5, 18, 18 más 2, 20. El individuo número 1 ha sacado un 20 en la nota total, pero eso no es el valor en la escala. Las escalas van de 1 a 5. Yo tengo que convertir este 20 en una escala de 1 a 5. Para ello tengo que saber cuál es la nota máxima que podía haber sacado en el test total. Sabiendo que hay 5 ítems y que cada ítem la nota máxima que podía haber dado era un 5, hago 5 por 5, 25 y sé que la nota máxima que podía sacar el individuo en el examen era un 25. A pesar de eso, él decidió y sacó solo un 20. Así yo voy a poner en relación 25 es igual a 20 como 5, que es el máximo de la escala, es a lo que a mí me gustaría saber. Pues así hago una regla de 3 donde yo multiplico 20 por 5, que me dará 100, 20 por 5 y dividido entre 25, que me dará 4. Eso significa que este individuo en la escala tiene un 4.
Sencillo, ¿no? Realmente no tiene mucha complicación. Borro todo y volvemos al examen. Vamos a volver al examen. Aquí pasando por la carita de mis perrines. Venga, vamos a ello. Continuamos. La segunda pregunta me dice: convertir las puntuaciones anteriores del ítem 1 y 2 en una escala de z. Esto ya va a ser más laborioso. ¿Por qué digo que va a ser más laborioso? Porque aquí voy a tener que convertir en escala de z cada una de estas notas. ¿Cómo lo haré? Pues trabajando un poquitito. Ahora veréis por qué digo que es más laborioso. Ítem 1 y 2 los tengo aquí. Para convertirlo en la escala de z, tendría que hacer la z de cada sujeto. Y para ello, si la fórmula de la z es la nota menos la media partido la desviación típica, tengo que saber la media del ítem 1 y la desviación típica del ítem 1. Pues nada, cogeré estos datos, cogeremos aquí datos, a ver si puedo, bueno, mejor de aquí no, porque si lo corto de ahí, después no lo voy a volver a ver. Lo vengo aquí, cojo el ítem 1, cogemos el ítem 1, vamos a coger un espacio grande para que me deje escribir bien, y lo vamos a volver a pegar en el Paint. Qué trabajoso es esto. Bueno, tenemos ítem 1, voy a quitar el nombre, ¿vale? Porque no me interesa, le voy a llamar X, ¿vale? Y para hacer la media del ítem 1 simplemente tendré que hacer, la media será el sumatorio, que he puesto ya aquí el símbolo de sumatorio, perdón, la media sería el sumatorio de X partido n. Pues eso significa que lo primero que tengo que hacer es sumar todos estos X. Pues sumar todos estos X, hacemos X al cuadrado. Sumamos los X y vamos a ver qué nos da. 5 más 5 más 3 más 4 más 2 más 3 más 2 más 5 más 3 más 3 es igual a 35. El sumatorio, por tanto, será, creo, 35, si no me he equivocado. Y como son 10 valores, será 35 partido 10 sujetos, que me da 3,5. Esa será la media. Yo voy a tener entonces, quito esto de aquí, si me deja, yo tendré una media de 3,5 para el ítem 1. Del 1 será 3,5. Ahora tenemos que calcular la varianza, la fórmula de la varianza, porque después le haremos la raíz para obtener la desviación típica. La varianza sería el sumatorio de x al cuadrado menos, paréntesis, el sumatorio de x, que yo mismo pondré al cuadrado, dividiéndolo entre n y después dividiéndolo entre n menos 1. Después hago la raíz y así obtendré la desviación típica. Empiezo x al cuadrado, el sumatorio de x al cuadrado no lo tengo, pues tendré que ir poniéndolo, iré poniéndolo aquí, que será 25, 5 al cuadrado es 25, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado es 9 y 3 al cuadrado es 9. La suma total de todos estos valores, vamos a ver cuánto es. Tendré todo esto más 16 más 4 más 9 más 4 más 25 más 9 más 9 da 135. Bueno, con este valor ya obtendría todos los valores. Vamos a ello. Sumatorio de x al cuadrado, 135, al que yo le tendré que restar el sumatorio de x, que es 35, que yo pondré al cuadrado y que dividiré entre 10 sujetos que hay. Así todo ello irá dividido entre n-1, que serán 9.
Una vez que lo tenga hecho, hago la raíz. Hago primero esta operación de aquí. 35 al cuadrado y dividido entre 10 me da 122,5. 122, ¿sí? Si lo calculo. 122,5, pues borro aquí y pongo el valor que es 122,5. Ahora ya puedo hacer la operación interna, o sea, 135 menos 122,5 y dividido entre 9 me da 1,38 y la raíz de 1,38 será mi desviación típica. Desviación típica del ítem 1. Vamos a ver cuánto será. La raíz de 1,38 es 1,17. Ya tengo la desviación típica. Pues teniendo esta desviación típica, simplemente quito todo lo que hay aquí. Ya no me interesa. Y miro el sujeto número 1, qué puntuación típica sacaría. Voy a poner una tablita para que quede más mono. ¿Vale? Vamos a poner una tabla que vamos a sacar cada sujeto. Habrá 10 sujetos, y tendremos 10 sujetos con sus correspondientes zetas, ¿vale? Para el ítem 1. Tendremos 10 sujetos con sus correspondientes zetas para el ítem 1 y lo mismo para el ítem 2, que tendría que hacer la desviación típica del ítem 2, ni más ni menos. Bueno, en los sujetos será el sujeto 1, el 2, vamos a escribirlo más fácil, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y me he comido 1, el 10. Ahora vamos a ver, vamos a mirar sus puntuaciones típicas. La Z, pues la Z del primer individuo sería su nota, que es 5, menos la media, que es 3,5, y dividido entre la desviación típica, que es 1,17, eso me daría un 5 menos 3,5 y todo ello dividido entre 1,17 me da 1,28. 1,28 sería la Z de este primer individuo. Para el individuo número 2 sería, ha sacado otro 5, entonces tendrá la misma nota, 1,28. El individuo número 3, y aquí lo dejaríamos, el individuo número 3 ha sacado un 3 menos 3,5 y dividido entre 1,17 me da menos 0,42. Pues aquí esta será la puntuación típica del individuo número 3 en el ítem 1. Paramos aquí un segundito para que veáis la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, la pregunta número C, dice: el sujeto 3, ¿cuáles de los dos ítems tienen mayor valoración? Dar las puntuaciones del sujeto en ambos ítems. Si nos fijamos, el sujeto número 3 tiene un ítem, en el ítem 1 y el ítem 2 tiene la misma nota, 3 y 3, pero en una su puntuación será mayor que en la otra. ¿Por qué? Su valoración será mayor que en la otra, porque en la puntuación típica tendrá una puntuación típica más alta. ¿Cómo lo miraríamos, por lo tanto? Pues para ello necesitaría hacer la Z correspondiente a la puntuación típica de este individuo número 3 en el ítem 2, ya que la Z del ítem 1 yo sé que va a ser menos 0,42. Entonces solo me faltará saber la Z de el ítem 2. Ya os digo que se haría por el mismo proceso, calcularía la desviación típica, calcularía la media y haría la Z correspondiente, la desviación típica y la media de todo el ítem 2. Una vez que ya he hecho eso, vería que la Z correspondiente a este individuo en
El ítem 2 sería 0,53 creo que da. Esto no estoy muy seguro, pero sé que es positiva y pequeñita. Aquí, si nos fijamos, es positiva y pequeñita. Eso significa que estoy casi una puntuación por encima, porque la distancia de menos 0,42 a más 0,53 es casi una puntuación típica. Y eso, si lo correspondo a los valores a percentiles, a tanto por ciento, significa que entre una posición y la otra hay casi el 64%, hay más del 64% de la gente entre una puntuación y otra. En el fondo, un individuo, este individuo en el ítem 1 está por debajo de la media, mientras que en el ítem 2 está por encima de la media. Yo podría representarlo y explicarlo de todas las formas que os he explicado, diciendo que una z corresponde al 50%, más del 64% de la gente. ¿Cómo lo haría? Pudiéndome ir a la tabla, o simplemente con un dibujo, o diría que simplemente la z del ítem número 2 es mayor y por lo tanto destaca más en este ítem número 2 que en el ítem número 1. Bueno, pues ya hemos visto cómo se trabaja con la escala Likert. El próximo día veremos la escala Thurston, ¿vale? Venga, hasta luego.